Bueno, gracias al pastor Daniel por una vez más invitarme y confiar en que esta vasija de barro puede ser útil en las manos de Dios. Yo agradezco como la presentación y el reconocimiento, pero no quisiera que vieran aquí a la psicóloga parada. Yo soy una sierva de Dios. Y por la gracia y por la voluntad de Él es que hoy estoy aquí parada con ustedes, compartiendo con ustedes y recibiendo también, porque todos recibimos, ¿sí? Entonces, como Dios es perfecto en todo lo que Él tiene agendado, este día Él lo tenía preparado, lo tenía agendado, y Él ya tenía agendada la vida de todos nosotros para estar acá. Entonces, como Él todo lo hace perfecto, encontré que hay una coherencia y una unidad muy especial con lo que la pastora predicó hace un momento. Vamos a tratar de irlo aterrizando de una manera un poco práctica a lo que es nuestra vida, ¿sí? Porque tal vez a veces la palabra se queda como en el concepto, y a veces no sabemos cómo aterrizarla y llevarla en la práctica a nuestra vida. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Yo lamento que los niños se hayan ido, porque es mi público favorito. No quiere decir que ustedes no, pero definitivamente bien decía el Señor que dejaran que los niños se acercaran a Él, porque el reino de los cielos es de ellos. Entonces, yo quiero aprovechar que ahorita hay unos jóvenes y quisiera preguntarle a alguno de ellos, por ejemplo a ti, ¿tú alguna vez has tenido miedo? ¿Sí? ¿A qué le tienes miedo o a qué le has tenido miedo? ¿Qué te ha dado miedo? Así que te digas, uy, yo tuve una experiencia tenaz y me dio un susto. ¿No? ¿No tienes ahorita? ¿Alguien quiere compartir si alguna vez ha tenido alguna situación o ha vivido algo de una emoción extrema, fuerte? Yo creo que sí, a mi mamá hace unos años me dijeron que tenía cálculos en la vesícula y cuando la fueron a abrir tenía peritonitis y estaba muy invadida. Entonces el médico, el parte que dio fue que se iba a morir. Pues yo tuve miedo porque uy, si mi mamá qué voy a hacer. Es muy feo, muy fuerte y creo que es la vez que más he sentido como ese miedo de lo que pueda pasar y la impotencia de no poder hacer nada. Así es, miedo extremo, sí. ¿Quién más quiere compartir alguna otra experiencia? Yo creo que ahorita lo que se está viviendo en las calles, que la gente está reaccionando de una manera terrible, o sea, uno dice, "Uy, algo aquí, que uno, o sea, ese miedo de que pase algo en la calle, ahorita que he oído eso, La violencia, la la inseguridad, lo que violencia, estamos pasando en este momento en nuestro país está en un momento en el que requiere que haya, se requiere que la iglesia esté unida en oración intercediendo por nuestra nación, ¿cierto? es que hay momentos donde la gente reacciona hasta por una silla, Sí, o sea, uno dice, venga, es una silla, sí, por ahí he eso visto no se algunos porque la videos. gente reacciona así. Bueno, sigue, siga, ¿qué Ujú. más va a pasar? Bueno, pase, por una silla, entonces están reaccionando de una manera muy, muy, muy violenta. Ajá, sí. Y eso es algo que también se está reflejando mucho en los niños. O sea, yo estoy aterrada de algo tan sencillo que uno le puede decir a un niño algo y guácate. O sea, se desbordan en una manera que uno dice, pero ¿por qué en eso? Bueno, creo que también, gracias. El Señor quería. Sí, pues cuando sentí miedo, demasiado miedo, te olvidó fue cuando me dio un infarto cerebral y estaba con mi esposa y mi esposa estaba embarazada, entonces ya con el dolor para que usted se dé testimonio a mí. Me dio miedo que no es morirme porque uno dice, bueno, morir uno se va con el Señor, pero dejarlos a ellos solos. Sí, sentí ese miedo en ese momento. Pastor, yo no sé si se podrá llamar miedo eso que voy a decir, pero sí una preocupación muy, muy profunda con lo que trajo a colación la pastora Olga anteriormente, con lo de las personas que se convierten en gatos, cabras, que forman hasta corrales para vivir allá, siendo seres humanos. Eso sí me trae muy, muy preocupada. Y ella lo trajo a colación, ¿no? Y es que es noticia, Ujú. y es más grande cada vez las personas que los gatos son como los más, pero hay cabras, hay perros,
Sí, así es. Leía yo en una noticia que en Francia un señor demandó al Estado francés para que le hicieran cirugías y lo convirtieran en caballo. Yo en una ocasión estaba saliendo de un centro comercial con muchos amigos y coincidencialmente pasó muchas camionetas pues, de alto cilindraje, bueno, finas, y nos cerraron y se bajaron y uno de ellos tenía una pistola y empezaron a amedrentarnos. Cuando se dieron cuenta nos habían confundido, estaban buscando unos muchachos que estaban ahí en el barrio y nos confundieron, pero pues nos pusieron contra las rejas, pistolas y todos quedamos como Claro, en ese día yo quedé fucsia, morado, fosforescente. Yo, cuando vale. se baja un muchacho del carro y dice, ellos no son, son otros los que me habían robado. Estaban buscando a alguien y el muchacho contrató pues gente, malhechores, pero nos habían confundido. Si el muchacho no se baja, de verdad yo no sé qué hubiera pasado, pero nosotros estábamos supremamente confundidos. Pues no estábamos haciendo nada malo, salíamos de comer un helado. Y yo creo que esa fue la vez que más sentí miedo. Entonces, fíjense que todos tenemos historias en las que podemos decir, he pasado por situaciones fuertes, difíciles, ¿cierto? Nadie es la excepción, yo no la soy tampoco. Cuando a mi hija le diagnosticaron enfermedad renal, créanme que fue muy fuerte, fue muy duro porque yo vi cómo ella poco a poco se iba deteriorando, iba perdiendo salud y vida. Y muchas veces tuve que llevarla medio muerta a una clínica y entregarla a los médicos y entregársela a Dios. Y eso produce, a los que somos papás, sabemos que cuando vemos un hijo en esas, uno no entiende cómo alguien que está empezando a vivir, porque ella en ese momento era adolescente, tiene que pasar por una situación de estas y eso eso produce mucha tristeza, confusión, dolor, impotencia, confronta, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué he fallado? O, Señor, perdóname, y otras veces le peleamos a Dios y reaccionamos de muchas maneras, ¿cierto? ¿Mm? Y a partir de pronto de esas experiencias uno puede decir, pero bueno, entonces eso quiere decir que, bueno, ¿qué son las emociones? Como decía la pastora, porque tenemos muchos puntos en común, entonces yo voy a tratar de complementar lo que ella dijo en esa primera parte. ¿Qué son las emociones? ¿Dónde se originan? ¿Por qué surgen? Ya ella nos explicaba, ¿cierto? Que pues para entender lo que nosotros somos y de dónde proviene lo que sentimos, pues tenemos que ir al comienzo, al origen, y es a de dónde provenimos nosotros, ¿cierto? A saber cómo, en primer lugar, como decía ella, que nosotros somos creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿Mm? Por allá en Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen y dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y dice que, como decía la pastora, en Génesis 2:7 también dice que él tomó y los formó del polvo, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el ser humano es el culmen de la creación, ¿cierto? Es superior a todas las especies, es excepcional, ¿cierto? Tiene características que ninguna otra especie tiene. ¿Mm? Y eso nos hace especiales. Y cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, detengámonos un poquito en esto, porque eso quiere decir, primero, que nosotros somos una creación material, pero también inmaterial. Ella hablaba del espíritu, eso es lo inmaterial, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, pues Dios tiene cuerpo físico. No, ¿cierto? A Él no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, ¿cierto? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. O en Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? Entonces, Colosenses 1:15. Entonces, fíjense que la imagen y la semejanza tiene que ver con lo inmaterial, ¿cierto? En lo espiritual. Si uno va a los orígenes de lo que significan estas palabras, cuando uno va por allá, los que saben hebreo y griego y en fin, imagen en el original significa el bosquejo o la sombra de una figura, ¿sí? Si nosotros nos paramos cuando está así el pleno rayo del sol, vemos que nuestra se ve una sombra, ¿cierto? ¿Esa sombra soy yo? No, ¿cierto? Pero esa sombra es un reflejo de ¿quién? De mí, ¿cierto?
Entonces es un poco, esa es la imagen. Dios, nosotros no somos Dios, ¿sí? Dios hay uno solo, pero Él nos creó a su imagen, somos su sombra, somos su reflejo, o eso esperaba Él que fuéramos cuando nos creó, ¿sí? Y esa semejanza habla del parecido que hay entre una figura con otra, desde el original. Entonces, esa imagen y esa semejanza tiene que ver con que somos la sombra. Él nos creó para ser su sombra, su imagen acá, ¿cierto? Su reflejo, como el que está viéndose en un espejo. En el espejo no está la persona, está la imagen de la persona. Ese fue el propósito de la crearnos. Entonces, Dios es espíritu, ¿cierto? En segundo lugar, entonces primero fuimos creados a imagen y semejanza. Segundo lugar, somos seres materiales e inmateriales, o sea, no solo somos cuerpo. Y al ser humano sí que le costó a los comienzos entender que también había algo inmaterial. Ya hoy en día hasta algunos científicos reconocen que hay algo inmaterial, y ya ahorita está de moda hablar de la física cuántica y de explicaciones del origen, ya se está hablando de algo inmaterial y ya se reconoce. Pero también la palabra de Dios nos dice que el ser humano es una creación maravillosa y compleja. ¿Ustedes lo creen? ¿De verdad lo creen? Amén, porque la palabra de Dios lo dice. Hay un salmo muy bonito que lo amo profundamente, es el Salmo 139. Y voy a compartirles lo que dice del versículo 13 en adelante. Una parte dice, David le dice al Señor: tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado. Y él se estaba viendo, él no estaba viendo la creación, él estaba viendo lo que él es, lo que Dios hizo en él, ¿sí? Está diciendo, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, y aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas luego, ¿cierto? Sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, somos una obra maravillosa en las manos de Dios. O sea, Él nos hizo maravillosamente complejos. No hay otro ser que sea tan complejo como nosotros, no hay otro ser que sea tan inteligente como nosotros, creado, de lo creado, ¿cierto? Bueno, en cuarto lugar, entonces, como decía la pastora, y estoy de acuerdo, nuestras emociones hacen parte de ese diseño original de Dios, ¿sí? Él nos creó con la capacidad para expresar asombros, ante las situaciones que no conocíamos, tristeza, alegría, miedo, ansiedad, ternura, enojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos hechura a imagen y semejanza de Dios, y eso quiere decir que Dios también tiene emociones, como bien decía ella. Entonces no me voy a detener mucho ahí porque yo había citado algunos versículos, pero pues ella habló, nos mencionaba cómo Dios siente ira, y su palabra lo dice en muchas partes de la palabra, sobre todo en el Antiguo Testamento. Encontramos muchos pasajes en donde habla de cómo Dios se enojaba con su pueblo por ser desobedientes, por alejarse de Él, por ser idólatras, por correr en busca de los ídolos del mundo, ¿sí? Citamos, por ejemplo, el Salmo 7:11 o Romanos 1:18, que creo que ella paseó bastante por Romanos, en donde dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero también habla de un Dios compasivo, Romanos 1:18. Y habla de ese Dios compasivo, y a mí me impacta mucho cuando leo el Antiguo Testamento cómo en la época, por ejemplo, de los reyes, el pueblo pecaba y se volteaba hacia los ídolos, y cuando estaban en la inmunda, perseguidos por los enemigos, y que ya les estaban respirando en la nuca, y ahí sí se acordaban, ay Dios, perdóname, ayúdame, mira que estamos aquí muriendo, que nos matan, que nos persiguen, y uno lee que él sentía misericordia y sentía compasión por su pueblo, y mandaba un profeta, ¿cierto? Mandaba a alguien o levantaba a un rey para que lo salvara de la persecución de sus enemigos. Entonces uno ve que Él es un Dios compasivo. En el Salmo 135:14 dice que Él juzga a su pueblo, pero se compadece de sus siervos. Y en Jueces 2:18 dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos.
mientras vivía aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia, ¿cierto? Era compasivo. También habla de la tristeza. La pastora nos recordaba ahí en el Nuevo Testamento, dice que el Espíritu Santo se entristece. ¿El Espíritu Santo tiene personalidad? Pregunto. Sí. Hablamos de un Dios trino, pero hablamos que el Espíritu Santo no es ni una fuerza, ni un calor, ni un viento, no es una cosa, no es un algo, es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Y entonces como la tercera persona, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo se entristece, pero también se goza, ¿sí? Que el Espíritu Santo también se enoja. Entonces, asimismo también encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y que le dolió en su corazón, dice en la Reina Valera 95. Tremendo, ¿sí o no? También se goza. En Sofonías 3:17 dice que Él está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor y se regocijará por ti con cánticos. Miren esa pasaje tan hermoso. En Jeremías 32:41 dice, yo me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esa tierra en verdad con todo mi corazón y con toda mi alma, dice el Señor. Entonces vemos un Dios que se goza. De hecho, también la palabra dice que Él se goza en las alabanzas de su pueblo. Por eso cuando el pastor decía, ¿la alabanza para quién o para qué es? También la palabra dice, entren por sus atrios con alabanza. O sea, nosotros cuando venimos a la iglesia y empezamos a cantar alabanzas es porque queremos entrar en la presencia del Señor con alabanza, con gozo, exaltándolo a Él, reconociendo quién es Él en nuestra vida, ¿cierto? Y Él se goza en las alabanzas de su pueblo. También habla de emociones como el odio, ¿sí? Y por ejemplo en Proverbios 6, en versículos 16 al 19 dice que hay cosas que Dios aborrece, ¿cierto? Y dice ahí aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tremendo, ¿sí o no? El Señor detesta estas cosas. Entonces, negar que Dios tiene emociones sería negar que Él tiene personalidad. Él es un Dios personal con una mente, unas emociones y una voluntad propia, solo que nuestras emociones no son como las de Él. Estamos hablando de un Dios perfecto, ¿sí? De un Dios puro, de un Dios santo, 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 ¿cierto? Entonces, ahí es donde está la diferencia. En quinto lugar, encontramos también a Jesús, ¿cierto? Y Jesús, como el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre, ¿cierto? ¿Lo creemos? Entonces, pero siendo Dios hecho hombre, o sea, Él fue 100% hombre, la Escritura lo dice, ¿cierto? Y Él dice, él no fue autómata sin emociones, o sea, Él no vino aquí como que yo vengo aquí a estos pobres terrenales, aquí a salvarlos de su esclavitud, no. Dice que Él sintió lo que nosotros sentimos, ¿sí? Él lloró con los que lloraban. Cuando tú lloras, Él llora contigo. En Juan 15:35, en 11:35 dice, Jesús lloró. Ese es el versículo, uno de los más largos de la Biblia. Jesús lloró. Entonces, ¿por qué? Porque Él también sentía con nosotros. Dice que sintió compasión por las multitudes. En Marcos 6:34 dice que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. También Jesús se sintió abrumado por el dolor, no por el dolor de la cruz, de eso yo estoy segura, eso el Señor no le tenía miedo a la cruz porque Él sabía que venía, pero él tuvo momentos de tristeza cuando le dicen, por ejemplo, que murió Juan el Bautista, cuando le dicen que Lázaro estaba enfermo, que se iba a morir, también sintió tristeza y lloró incluso, pero también cuando Él estuvo en ese Getsemaní, en Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En todo esto estamos viendo que Jesús estaba revelando también al Padre, ¿cierto? Porque en Juan 14:9 dice, Jesús estaba hablando con uno de sus discípulos, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
Entonces Él también vino a revelar ese carácter del Padre y a mostrarnos quién es el Padre. Bueno, entonces hasta aquí podemos ver cómo la Biblia nos habla acerca de la realidad de las emociones humanas. Entonces no podemos satanizarlas, porque es que, como decía la pastora, a veces nos vamos para los extremos, ¿no? Entonces, incluso socialmente nos dicen, ay, pero está triste, ¿y por qué está triste? Eso no es de Dios, no esté triste, a Dios no le gusta eso. ¿Cómo va a llorar? No llore. ¿Usted por qué llora? ¿Sí? Gracias a Dios no nos dicen no ría. ¿Sí? Porque ahí sí no nos dicen, oiga, pero ¿usted por qué se ríe tanto? ¿Por qué es tan gozoso, tan feliz? No, ahí sí no, eso es como contagioso, ¿cierto? Pero si nos ven en algún momento tristes o afectados o dolidos, no se ponga triste. No, mire, no, ya, o sea, y muchas veces frenamos las emociones como si fueran algo que no debiéramos sentir, y como acabamos de ver y como la pastora lo explicó tan ampliamente, hacen parte del diseño original de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces las emociones son una forma de responder, sí, sencillamente para entender que son una forma de responder, y atienden a respuestas no solamente mentales, o sea, de inmateriales, intangibles, sino también físicas, porque cuando uno tiene miedo, ¿qué siente? Que se le va a salir el corazón, ¿cierto? Le da escalofrío, empieza a sudar, siente que le da la pálida, se hiperventila, siente que no puede respirar, o sea, hay toda una reacción física. Nuestro cuerpo responde, ¿por qué? Porque somos una unidad, mente, cuerpo y espíritu. Entonces, lo que está expresado en lo intangible, esa emoción, sea la que sea, también tiene una manifestación en nuestro cuerpo, ¿sí? Y es una manera de responder a las situaciones que vivimos, a las circunstancias. De hecho, es adaptativo. Si yo voy cruzando una calle y yo no siento como ese miedito de mandarme entre los carros, pues me boto y me atropellan, ¿cierto? Entonces también tienen que ver con la supervivencia del ser humano, o sea, es una reacción. En ese sentido, por eso Dios nos hizo con emociones, porque es necesario que reaccionemos ante ciertos, y los que nos permite dar respuesta de manera efectiva y tomar decisiones también nos ayuda, ¿cierto? Las emociones, digamos que en ese sentido, y ese fue el propósito de Dios al crearnos como seres emocionales. Lo que pasa es que, como decía la pastora, el pecado entró en el mundo y afectó todo lo que es el género humano, ¿sí? Ese fue el problema. El problema no es que nos dé tristeza, miedo, angustia, soledad, no. El miedo es que hubo algo que contaminó la expresión de esas emociones, y fue el pecado. Por eso en Romanos, como lo hablaba la pastora en Romanos 5:12, explica que el pecado de Adán afectó a toda la creación, ni siquiera solo a los seres humanos, a la creación en general, ¿cierto? Y nosotros heredamos el pecado y la culpa, ¿sí? Entonces dice, por lo tanto, nosotros hemos nacido ¿con qué? Con una inclinación hacia lo malo, ¿sí? ¿Y eso afecta nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias? Sí, por eso lo que tú ahorita compartías, por eso la gente está en un Transmilenio y entonces uno ve esas viejas allá mechoneándose y dándose pata y eso, mujeres, ¿sí? Y a los hombres pues ni hablar, porque eso van sacando de una vez el garrote y van, es que a mí no me vienen a pasar por encima, y ese tipo de reacciones atienden a esa tendencia que tenemos a hacer lo malo, a actuar de manera errática, ¿sí? Que en sí eso es lo que significa la palabra pecado, errar, ¿cierto? Al blanco. Y pues vemos que entonces la gente anda por el mundo guiada o guiándose por cosas que le causan daño y por emociones que son destructivas. Entonces vamos a ver algunas, tal vez las más frecuentes en las personas. Entonces, encontramos, por ejemplo, a los que cargan con culpas. ¿Los conocemos? De pronto nosotros mismos, ¿sí? Entonces son personas que viven controladas por sus recuerdos. Entonces, incluso esa culpa que a veces acompaña a las personas las lleva a la autocompasión. Hace un tiempo leía en algún texto que sobre todo nosotros los latinos tenemos una tendencia a la autoconmiseración, a la victimización. No, es que lo que me ha tocado vivir a mí a nadie le ha tocado. Es que esta vida que me tocó vivir a mí no se la deseo a nadie. Es que si supieran lo duro que es esto, solo Dios sabe lo que me ha tocado vivir. Y bueno, eso mejor dicho, alimentamos la autocompasión y alimentamos la culpa, ¿sí?
Entonces vemos, por ejemplo, que en la Biblia, cuando Caín pecó, porque se dejó llevar por otras emociones pecaminosas, dice que la culpa lo separó de la presencia de Dios y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante, y eso le pasa a los que viven con culpa. ¿Sí? Se nos olvida que no tenemos que ser prisioneros del pasado. No, es que a mí me tocó tan duro, mi infancia fue tan difícil, es que a mí me maltrataron, me abusaron, me golpearon, pero hoy el Señor te está ofreciendo una manera de vivir distinta. Sí, pero es que mi pasado fue terrible, es que no, como usted no lo vivió, usted no sabe. Y entonces como que nos aferramos a eso y entonces empezamos a vivir y a lidiar con esa autocompasión, ¿cierto? Se nos olvida que no tenemos que ser prisioneros de ese pasado. En el Salmo 132 uno dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. ¿Quién lo cree aquí? ¿Somos libres de nuestras culpas? Eso quiere decir que entonces no tenemos que alimentarlas, ¿cierto? En nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, en segundo lugar encontramos a los que los guía la ira y el resentimiento. ¿Alguien ha escuchado o ha lidiado con esas dos, con la ira y el resentimiento? Es que a mí el que me la hace me la paga. Es que esto es mucho desgraciado y eso, mejor dicho, decimos, no, es que eso a mí no, o sea, no, yo, y a veces hasta como cristianos decimos, no, es que con un hijo de Dios no se van a meter, porque es que más grande, usamos la palabra abusivamente, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo, ¿cierto? Sí, en nosotros mora el Espíritu Santo, pero muchas veces usamos incluso la misma palabra para alimentar la rabia, el resentimiento en contra de otras personas. Y generalmente esto, ¿por qué sucede? Porque las personas se aferran a las heridas que no lograron superar. Entonces, hay situaciones en la vida que causan heridas. ¿Un abuso causa heridas? Estar enfermos causa heridas, no solo físicas, sino también nuestra alma, ¿cierto? Que de pronto nos hayan traicionado y nos hayan engañado, ¿causa heridas? Sí, ¿cierto? Entonces, si esas heridas no se logran superar, si no se sanan, se van a convertir en ira reprimida, en resentimiento, y van a llegar a formar algo terrible que se llama amargura en el corazón de las personas. Entonces son esas personas que uno las ve así a toda hora con la cara triste, alargada, sintiendo que la vida no va para ningún lado, para qué vivir, para qué esta vida, con todo lo que me ha tocado vivir y lo que me han hecho y lo que me han decepcionado, y ese es el discurso, ¿no? Entonces surgen sentimientos de venganza y pues de lo que recibimos y de lo que alimentamos, sobre todo con lo que alimentamos nuestra mente, eso damos. Entonces si yo vivo amargado y airado, pues eso es lo que voy a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque escrito está que de la abundancia del corazón. Entonces, fíjense que cuando las personas no sacan el dolor por medio del perdón, ahí está la importancia del perdón. Empiezan a repetir una y otra vez, no solamente en sus mentes, sino conductas erráticas, ¿cierto? Los que viven motivados por el resentimiento, entonces muchas veces hay unos que se enclaustran. No, yo no tengo amigos, los amigos no existen. Ayer alguien lo decía, yo sí le estoy enseñando a mi hija, ya va a salir graduada este año del colegio. Y decía, yo sí le estoy enseñando, amigos no hay. En la universidad, si no los tuvo en el colegio, en la universidad tampoco los va a tener, porque amigos no existen, existen enemigos, rapiñas que le van a caer y le van a quitar y le van a hacer. Eso es, ese enclaustramiento hace que eso sea lo que se escupa, lo que se diga, ¿sí? Y cómo se forma a veces a los hijos, y entonces se guardan esa ira. Hay otros que estallan, ¿no? Entonces se mechonean, patean, agreden, mejor dicho, el mundo está contra ellos y todo el mundo, todas las personas son enemigas de ellos. A mí no me venga a hablar, ¿sí? Anoche, por ejemplo, estaba en la iglesia y estaba el pastor, uno de los pastores predicando y estaba hablando acerca de cómo se han infiltrado tantas corrientes y cosas y están afectando incluso la vida de la iglesia. Y decía, y en el gobierno, en los gobiernos, vemos cómo se están levantando leyes en donde, por ejemplo, se promueven la disolución de la familia, el aborto, las parejas trans, y en esas, en el auditorio habían más o menos casi 5,000 personas ahí, estábamos.
se levantó un señor y dijo, pues yo soy trans. Dijo, y usted me está agrediendo a mí, porque usted está aquí, y eso llegó y pa, y ta, y le hacía así, le hablaba. Y bueno, el pastor se quedó mirándolo. Yo creo que él quedó así como cuando tembló ese domingo, que quedó así sacudido. Y entonces, bueno, el Señor le dio mucha sabiduría. Dijo, y me largo y me voy porque ustedes, y va, eso decía y gritaba. Entonces él le dijo, no, no tienes que irte. No tienes que irte porque si tú estás aquí, puedes estar seguro que Dios tiene no solamente una palabra para ti, sino un propósito especial para ti. Si tú estás aquí no es casualidad, quédate. Nosotros te recibimos con amor y te queremos ayudar. Y bueno, sin embargo se fue, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que muchos estallan, porque se sienten agredidos. El pastor que estaba predicando, yo estaba ahí, tercera fila, él no estaba predicando, desgraciados, miren, los trans, los homosexuales, no, está diciendo, se están levantando ataques en contra de la familia, ataques en contra de lo que dice la palabra de Dios, y nosotros como iglesia tenemos que ser columnas, estaba diciendo él. Él no estaba atacando a la persona, pero como las personas están llenas de ira, de rabia, de resentimiento, entonces está y dice, es que me está atacando, es que me está diciendo, y están a la defensiva, entonces eso hace que la palabra de Dios entre y rebote, ¿cierto? Y la vean más bien como un dardo, algo en contra de ellas. Entonces el resentimiento siempre va a dañar a las personas, y lo más triste es que el resentimiento va a dañar más al que lo siente. Porque hay gente que vive resentida y llena de ira contra otros y los otros de pronto ni por enterados se dan. Pero el que lo está sintiendo es el que lo está viviendo, ¿sí? Y es como literalmente si se estuviera tomando un veneno para que otro se muera. Por eso la Biblia dice en Job 5:2 que entregarse a la amargura o a la pasión es una necesidad que lleva a la muerte, tal cual. Bueno, a otros los guía el temor. Los temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, lo hablábamos, ¿cierto? O sea, cuando uno ve, o sea, es traumático que no le diga, oiga, su hija se está muriendo y necesitamos que le pongan un riñón y no hay riñones. Y todos los de la familia nos presentamos en ese momento y ninguno pasamos, a ninguno nos aceptaron y la pusieron en una lista de espera y mientras tanto en diálisis, encerrada en plena pandemia haciéndose diálisis. Eso genera temor, porque es una experiencia traumática, como de pronto el ver a la mamá muriéndose y decir, hizo una sepsis, una peritonitis, se le contaminaron sus vías biliares y se va a morir, o sea, terrible, ¿cierto? Pero también el temor lo generan las falsas expectativas. Es que yo llegué a la iglesia cristiana pensando que Dios me iba a sacar de la inmunda, que ya iba a tener trabajo, que ya mi matrimonio se iba a arreglar, que ya iba a dejar de ser pobre, que que de pronto me iba a estirar la pierna que tengo más corta, o que me iba a hacer, o que me iba a sanar, o que me iba a dar, ¿sí? Y llegamos con esas expectativas, entonces las falsas expectativas también generan temor, porque pasa el tiempo y no se cumple, y hay gente que lo dice, pero mire, llevo 1 año, 2 años, 30 años, a mí me lo han dicho personas que llevan hasta 50 años congregándose en una iglesia, pero mire, mi vida sigue siendo lo mismo, mi vida no cambia, ¿dónde está Dios que no me mira, que no me responde, que no me hace? Las falsas expectativas. También el temor lo genera una mala crianza, de ahí la responsabilidad que tenemos los que somos padres, porque cuando estamos criando a nuestros hijos con una disciplina rígida, ¿sí?, estricta, es que aquí se hace lo que yo mando, porque esta casa, mientras que usted viva bajo este techo, hace lo que yo le diga y nada más, porque si no, mi hijito bien pueda coger su ropa y se va, ¿sí? Y vaya, mira a ver cómo le va en el mundo. Entonces, esas crianzas que están llenas de una rigidez y de una actitud violenta hacia los hijos, en donde nosotros aprovechamos esa posición de autoridad y la convertimos en un autoritarismo y no miramos con respeto a nuestros hijos, cuando, como dice Pablo en la carta a los Efesios, cuando los padres airan a sus hijos, ¿sí?, que ese es otro pecado, porque los hijos deben honrar a sus padres, está escrito, ¿sí?, y tiene promesa de bendición, pero también el Señor exhorta a los padres y dice, padres, no airen a sus hijos, no provoquen ira en sus hijos, ¿cierto?, parafraseándolo. Entonces, bueno, una inquietud.
yo le decía, la vez pasada estábamos en un ascensor con mi esposo y entraron adultos y los chicos, ¿no? Los niños o adolescentes. Saludaron los adultos, los niños no. O sea, son cosas que yo digo, se están perdiendo y no. Y si estamos nosotros entrando también en ese ritmo. Entonces también, yo ahorita siento que como que espiritualmente hay un ambiente muy fuerte que nos ha tocado en una época de caos. Sí, pero mira que yo hilaría más fino, porque cuando yo veo un niño que es agresivo, que es rebelde, que es contestón, hay que mirar qué hay detrás de ese niño. ¿Cuál es el contexto de vida que tiene? ¿En qué hogar se está criando? De pronto es un niño, muchas veces yo lo he visto en pacientes, son niños que se crían en un hogar en donde ven a los papás a toda hora peleando, irrespetándose, gritándose, ofendiéndose, diciéndose malas palabras, pero el domingo, eso sí, bien arregladitos para la iglesia, ¿sí? Y entramos aquí, ¡ah, Señor, te alabo, te bendigo! Y cuando llegamos a la casa, nos quitamos el traje que llevábamos a la iglesia, el físico y también el espiritual, y entonces nos ponemos los guantes de boxeo. Entonces, muchas veces, o sea, un niño es el reflejo de su hogar. Yo estoy convencida de eso. Yo en una ocasión trabajé haciendo visitas domiciliarias para una empresa, y a mí me gustaba, donde había niños, veía a los niños y me ponía a hablar con los niños. Y donde había mascotas también me ponía a mirar el comportamiento de la mascota, porque esos no mienten, esos no tienen fachadas, esos no dicen, ay, no pongámonos, porque viene el pastor Daniel a visitarnos, entonces yo veré, ¿no? Miren, a ver, me portan bien, porque si no, ya saben. No, los niños no, ¿sí? Yo creo que por eso el Señor Jesús los protegió y los guardó tanto, porque es que los niños reflejan muchas veces, y reflejan la sociedad caótica en la que vivimos. Y adicionalmente a eso, entonces como hoy en día tenemos padres ausentes en la mayoría de los casos, ¿cierto? Son niños que se están criando primero solos, ese es un factor. Segundo, son niños que no cuentan con la orientación de sus papás, entonces como están esclavizados de la tecnología, porque esto es lo que está educando a los hijos hoy en día, esto, ¿sí? Entonces pues el niño se la pasa viendo los reels, los videos, las cosas que son altamente adictivas, porque esto fue diseñado para que fuera adictivo, no lo dudemos. Pues esto es lo que educa a nuestros hijos. Y aparte de eso, como la culpa, la que vimos ahorita, muchas veces es la que nos guía, porque ay, no le estoy dedicando tiempo a mi chinito, no lo estoy sacando al parque, entonces el chino empieza, ay, yo quiero que me compres ese Play que salió ahorita, el Play 5, no sé si ya salió el 6, bueno, digamos que el 5. Entonces, eso nos rompemos el lomo para comprarle el Play 5, o el Xbox, o el iPhone 17, 18, el que sea que esté ahorita, ¿sí? Porque buscamos suplir con cosas lo que no les estamos ofreciendo a nuestros hijos, ¿sí? Y asumémosle eso otra cosa, que como las leyes han empezado a manipular la crianza de los hijos, entonces ya estamos viviendo una generación en la que los papás le tienen miedo a los hijos. Tal vez yo pertenezco, como muchos de ustedes, a la generación que le tenía miedo a sus papás. Mi papá con una mirada nos controlaba, y donde estábamos en una visita, él con la sola mirada sabía que ahí estábamos sentaditos. Entonces, todavía es terrible. Mis papás no estuvieron en la iglesia, pero sí se responsabilizaron. Ahorita chicos, uno tiene chicos en la escuela dominical que son terrenetos, son terribles, que rompen todo, rayan, y se nota que son así porque es que los papás muchas veces los llevan a la iglesia que los... Porque delegan, ¿sí? Entonces, pero yo tengo que hablar con el pastor Daniel, porque como así yo llevo a mi chino todos los domingos a la iglesia y bien contestó, que entonces ¿qué es lo que le están enseñando en esa iglesia? Yo tengo que, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les están enseñando? Si yo los llevo allá para que lo formen,
Entonces le delegamos la responsabilidad que nos tocó a nosotros como papás, se la estamos entregando al pastor, al líder de la iglesia infantil, al colegio, y por eso también los gobiernos están entrando a tomar parte y arte, porque nosotros lo hemos permitido. Entonces, fíjense que aquí pudiéramos adelantar el taller de padres y hacerlo, pero realmente fíjense que es un problema complejo, pero yendo a una de las causas tiene que ver con la forma como nosotros estamos dejándonos controlar por esas emociones debido a esa naturaleza. Bueno, recordemos lo que dice, siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando del temor, ¿cierto? Entonces, esa disciplina autoritaria produce temor también y crea personas, y se nos olvida que Dios dice que Él nos ha dado las armas de la fe y el amor. Se nos olvida. Él nos ha dado armas, y la fe y el amor son dos armas. Por eso dice que tenemos que ejercitar nuestra fe, alimentarla, ¿sí? ¿Cómo es que se fortalece la fe? ¿Cómo se alimenta? ¿Cómo viene la fe? Con la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, esa es la manera en la que la fe se fortalece. Y el amor. En Primera de Juan también dicen, en el capítulo 4, verso 18, dice, en el amor no hay temor. Ese amor que nos ofrece Dios no tiene por qué estar rodeado de temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y miren que incluso hasta en la vida religiosa, porque yo le pido a Dios que me ayude a morir a esa religiosidad, porque nosotros venimos de una cultura muy religiosa. Entonces aquí a veces mucha gente lo que hace es cambiarse de religión o de iglesia, pero en su vida no pasa nada. Entonces, ese temor también se lleva, nos enseñaron un Dios de castigo. Mi abuela me decía, si ustedes no se portan bien, Dios los manda al infierno. Diga mentira si era que sea para el infierno. Róbese un lápiz en el colegio y verá que se va para el infierno, y a todos lo mandaban a uno para el infierno. Entonces nos enseñaron un Dios que es, mejor dicho, como si estuviera él allá sentado mirando, muestra a ver, uy, yo le dije una mentira, uy, no, pero mire, Daniela ya no a ese también le caigo, perdón que no lo nombre tanto, pastor, pero es que como no le sé el nombre al resto. Bueno, ahorita entonces sigo con Abraham, con Joshua. Entonces, hasta incluso en la relación con Dios nos han enseñado ese Dios al que hay que tenerle miedo, porque es un Dios terrible, allá, mejor dicho, sí, que nos quiere, tan terrible es que entregó a su propio hijo y pagó por nuestros pecados. De donde el que teme, y esto sí que me impacta a mí este pasaje, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tremendo. Si mi vida está llena de miedos es porque no he sido perfeccionada en el amor de Dios. A muchos los guía el materialismo, entonces dice que esto lleva a las personas a caer en la avaricia, ¿cierto? Por el deseo de querer tener siempre más. Y muchas personas en nuestra sociedad creen que valen por lo que tienen, ¿cierto? Ahí sí cae la canción de que, ¿cómo es? Dime cuánto tienes, cuánto vales, principio de la actual filosofía, por ahí hacía un bolero. Entonces, se nos olvida que la verdadera seguridad se fundamenta en algo que nadie nos puede quitar. ¿Saben qué es? Nuestra relación con Dios. ¿Sí? Nuestra seguridad se fundamenta en nuestra relación con Él. A otros los guía la necesidad de ser aceptados. Ay, pero dígame, si me veo bien, si le gusta, si le parece que así, que sí, si hablé bonito, si les gustó lo que yo dije, ay, sí, al pastor, sí, ¿usted está de acuerdo con lo que yo estoy compartiendo? ¿Será que sí soy usada por Dios? No, pero no, díganme, ¿será que sí? ¿Soy aceptada? ¿Será que me quieren así como soy, bajita, gordita, no sé cómo? No, pues es que si yo fuera de otra manera, de pronto sí me aceptaban y me querían, y sí podía impactar multitudes y tener, no sé, un ministerio como, en fin. Entonces vivimos en función de la aceptación, de la aprobación de las demás personas, ¿sí? ¿Y eso a qué tiende? A que muchas veces nosotros en los niños promovemos eso. Entonces los niños crecen tratando de llenar las expectativas de sus papás. Mijito, usted tiene que ser lo que yo le digo que sea. Usted tiene que ser berraco como su papá. Si yo quería ser médico, entonces usted tiene que ser el médico de la familia, porque en usted está mi esperanza. Para eso le estoy invirtiendo. Mire, ese colegio tan caro, esa universidad, yo veré, chino, no me va a quedar mal, no me va a hacer quedar mal.
Entonces, esas expectativas que muchas veces sembramos en los hijos hacen que sean personas que crecen con esa necesidad de afirmación en los otros. Entonces, aparte de eso, después nos casamos, ay, ¿será que mi mujer sí me quiere? Ay, ¿será que mi marido sí me acepta? Ay, no, pero ¿qué hago para que mi marido no mire a otro y me mire más bien a mí? Y así, y vivimos en función de eso, ¿sí? O de las amistades, que eso es muy propio en la adolescencia. Entonces, muchas veces empezamos a hacer o a vivir cosas en función de agradarle a los demás. No, chino, pero mire, es que vapear no tiene nada de malo, o sea, ¿por qué? Pero mire, si eso todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo va a hacer? Hágale, y si no, no entra al grupo. Yo, entre otras cosas, les cuento una infidencia mía. Yo me ennovié a los 14 años con el que fue mi esposo, porque las chinas con las que yo andaba en el colegio, que era mi grupo de casi toda el bachillerato, me dijeron, si usted no lo acepta, se sale del grupo. Y entonces yo me paniqué y yo dije, no, pero ¿y si yo con quién voy a trabajar? ¿Con quién me...? Eso, en un momentico, en segundos, me pasaron imágenes por la que yo decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y entonces yo decía, pero en fin, pero es que ese chino ni me gusta. Y entonces terminé pues como diciéndole pues que sí ahí resignadamente, y después a los 6 años terminé casada con él. Entonces, muchas veces por esa necesidad de aprobación, en la adolescencia también, estamos cometiendo y tomando errores que van a marcar nuestra vida. Se los digo por experiencia propia. En Mateo 6:24 dice que ninguno puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro, ¿cierto? O estimará al uno y menospreciará al otro. Nosotros no podemos tener contento a todo el mundo y creer que vamos a tener contento a Dios también, ¿sí? No podemos servir a Dios y a las riquezas, y esto abarca todo. O sea, ¿a quién vamos a agradar? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién vamos a querer tener contentos? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Porque pareciera que esto aquí, mejor dicho, esta psicóloga aquí está diciendo un poco de cosas que yo ya sabía y estoy viviendo, y entonces ¿qué voy a hacer? Entonces, mejor dicho, no tengo esperanza, ¿sí? ¿Qué hacemos para que, como decía la pastora cuando compartió su mensaje, las emociones no controlen nuestra vida? Yo no sé si los vaya a decepcionar, pero yo no les voy a hablar de corrientes filosóficas del mundo. Yo no les vengo a hablar ni de psicoanálisis, ni de gestal, ni de humanismo, ni de lo que está ahorita de moda. En estos días veía por allá en Instagram una cosa que decía, es que haga su constelación familiar cristiana. Y yo, ¿qué es esa vaina? Constelaciones familiares cristianas. Consejería cristiana que lo lleva a la trascendencia del ser y a descubrir quién es usted para que usted se empodere y sea lo que usted cree que vale. Grave cosa. No vengo a hablarles de nada de eso. ¿Por qué? Porque desde hace ya varios años, por la misericordia de Dios, porque yo soy una psicóloga que se formó en una corriente socialista, en una filosofía marxista-leninista, atea durante unos años, y cuando me gradué decidí ejercer la psicología desde una perspectiva humanista porque me identificaba mucho con la postura del humanismo. Pero gracias a Dios, digo yo hoy en día, el velo me fue corrido y el Señor tuvo misericordia de mí y me llevó a conocer su palabra. Pudiera decir en cierta forma que me pasó lo que le pasó a Pablo, ¿sí? Me tocó vivir un aguijón en la carne para darme cuenta quién es Dios y cuánto me iba a costar sufrir por causa de Él, para que mis ojos espirituales fueran abiertos y entender que lo que yo creía que sabía y había estudiado, porque hasta graduada con honores y todo, era dado por basura, porque aquí no hay nada nuevo, todo está escrito aquí, todo está escrito en la palabra de Dios. Entonces no hay teoría, no hay corriente, no hay terapia que diga esto es mejor, esto es el boom. Ahorita mejor estamos hablando de la neurociencia. Y entonces sí, bendito sea Dios, y Él permite que la ciencia avance para que podamos entender mejor el comportamiento humano, ¿sí? Y hoy en día ya sabemos que las emociones y la parte almática del ser humano no es como algo intangible, allá que etéreo, que no tiene, no, eso tiene un asiento en nuestro cerebro, ¿sí? Nuestras emociones están de alguna manera gobernadas desde nuestro cerebro, ¿sí? Desde nuestra mente, nuestro pensamiento lógico, la capacidad para tomar decisiones. Dios nos hizo de esa manera y eso está asentado en nuestro cerebro. Este es el motor, el disco duro. Y la ciencia en ese sentido, gracias a Dios, ha podido avanzar para poder entender mejor cómo funcionamos. Entonces, para eso sirve la ciencia, pero no para cambiar o reemplazar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nuestra vida sea guiada no por esas emociones que mencionamos
y que nuestras relaciones no se vean afectadas, nuestras relaciones de familia, de pareja, con nuestros hijos, con la sociedad en general. Sí, porque nosotros nos escandalizamos y uno dice, ¡uy, terrible, ese man se convirtió en caballo y hasta demandó al gobierno! Decía yo, pero detrás de eso también, ¿qué hay? Que no hay una comprensión de cuál fue el propósito por el que Dios nos creó y vivimos inconformes con lo que somos. Cuando la Biblia dice que Dios nos creó para su telema, dice en el original, es decir, para su deleite, ¿sí? Para él no tenía necesidad de crearnos, Él no nos necesita, pero Él lo hizo por amor. Y ese Dios de amor es el que tenemos que conocer para que nuestra vida sea diferente. Entonces, vamos a ir a una de esas cartas de amor, ¿sí? Porque la Biblia es toda una carta de amor, es de exhortación, sí. ¿Es más cortante que espada de dos filos? Sí, pero es una carta de amor también en donde Él se revela a nuestras vidas y nos da la solución a nuestros problemas. Entonces, yo quiero mucho al apóstol Pablo, más al Señor Jesús, pero el Señor Jesús lo usó para que le costara servir y predicar ese evangelio y estructurarlo de una manera tan inteligente. Y en la carta a los Romanos voy a tomar algo que encontré como claves para poder entender qué tiene que pasar en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, yo digo acá, necesitamos ser reseteados. ¿Alguien ha reseteado su computadora alguna vez? ¿Lo ha reiniciado? Nosotros necesitamos ser reseteados, ¿sí? Imagínense que cuando a mi hija le pusieron el riñón nuevo, a los 5 meses empezó a hacer su cuerpo rechazo, porque pues ese riñón no era de ella, era de una persona que había fallecido. Entonces su cuerpo empezó a atacarlo, su sistema inmunológico empezó a darle duro y casi se muere. Entonces tuvieron que hacer una junta médica y dijeron, no, pues aquí lo único que hay que hacer es resetearle su sistema inmunológico. Y le pusieron unas células que la inmunosuprimieron y le bajaron, o sea, le resetearon, literalmente le mataron todos se llaman linfocitos T, esos glóbulos blancos que atacan a un cuerpo extraño, se los mataron todos y la dejaron por el piso. Ella duró 1 año encerrada, no podía salir porque con que uno estornuda y no le pasa nada, si a ella le pegaron un estornudo se moría, ¿sí? Entonces la resetearon, ¿sí? La rebobinaron. ¿Para qué? Para que su cuerpo empezara a crear nuevos glóbulos blancos, nuevos linfocitos T, y esos linfocitos ya no hicieran tanto rechazo hacia ese riñón nuevo. Igualmente ella tiene que tomar inmunosupresores de por vida, ¿sí? Entonces tiene que tomar una medicina, unas pastas que lo que hacen es mantenerle su sistema inmune abajo para que no ataque su riñón nuevo. Y yo encuentro que Pablo dice en Romanos, en el capítulo 12, que nosotros tenemos que ser reiniciados, tenemos que ser reseteados, ¿sí? Si nosotros vamos a Romanos 12, dice, bueno, que nosotros no nos debemos conformar al mundo, ¿cierto? Que necesitamos ese reseteo y tenemos que ser reiniciados por la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser agradables a Dios. Pues ese es nuestro verdadero culto, ¿sí? Nuestro verdadero culto no es levantar las manos y cantar mucho o quedarnos cruzados de brazos. Eso, cada iglesia, yo creo que está la multiforme gracia de Dios es manifestada, unos adoran de una manera y otros de otra, ¿sí? Son formas, pero realmente lo que implica que seamos un verdadero culto delante de Dios y que seamos agradables delante de Él es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, nos resetee, como le hicieron así a mi hija, ¿cierto? Para que nuestra mente y nuestro corazón se dispongan a ser renovados por medio de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, necesitamos ser reseteados, reiniciados por la obra del Espíritu Santo. Eso no es mágico, eso no es que hermano y diga recibo a Jesús, sí, es necesario que declaremos con nuestros labios y creamos en nuestro corazón que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también necesitamos someternos, sujetarnos al señorío de Él. Por eso le decimos queremos que sea nuestro Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Él pagó un precio. Allá en la cruz lo pagó y bien caro. Entonces ya le pertenecemos a Él. Entonces necesitamos ser reseteados por el Espíritu Santo. Segundo, no debemos conformarnos al sistema del pensamiento del mundo, ¿sí? Por eso yo no les vine a hablar de otras teorías ni de que es que la psicología descubrió y enseñó y entonces ahora la técnica es esta y la otra, porque comenzando que estaría cayendo en un error gravísimo que se llama el sincretismo religioso.
Si yo vienen aquí a hablarles y a mezclar teorías psicológicas con lo que dice la palabra de Dios, estaría pecando contra Dios, estaría manipulando la palabra y cometiendo un pecado contra el Señor, estaría cayendo en lo que se llama hoy en día sincretismo, y en eso es en lo que caen los que dicen la constelación cristiana familiar. Entonces le meten el cristiano, la palabra cristiano o bíblico, y ya, quedó listo, ahí ya quedó. Entonces, hermanos, en el amor del Señor les digo, ojo con las redes y con lo que ustedes escuchan y ven en las redes, ¿sí? Si Dios puso unos pastores para cuidarlos y pastorearlos, como primera medida, ellos son la autoridad espiritual sobre ustedes y ellos le darán cuentas a Dios por lo que le están enseñando a ustedes, sí, claro. Pero también oramos y confiamos en que Dios a los que levanta los prepara, ¿cierto? Y si ellos dependen del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, confíen en que así es. Pero además de eso, sean como los de Berea. En lugar de ir a mirar en YouTube al predicador o la predicadora esta, sean como los de Berea. La Biblia dice que cuando Pablo llegó por allá a predicarles en Berea, esos llegaron y ellos con humildad, con amor recibieron lo que les enseñaron, pero después se fueron a sus casas a mirar si en la escritura, porque todavía no existía la Biblia, pero si en la escritura, en lo que había recogido de los profetas y en la Torá, confirmaba lo que él les estaba predicando. Entonces no traguemos entero, pero vamos a la Biblia. Nosotros no necesitamos ir ni al profeta, ni al predicador, ni al de YouTube, no necesitamos nada de eso. La Biblia y el Espíritu Santo son los que nos guían en nuestra vida. Entonces, no debemos conformarnos al sistema de pensamiento del mundo, sino ser transformados, dice Pablo, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Será que la voluntad de Dios entonces es mejor que la mía? Bueno, por supuesto que sí, porque es perfecta, ¿cierto? Es agradable, Él sí sabe qué necesito yo, Él sí lo sabe. Yo no, yo me dejo llevar por mi carne. Entonces, para comprobar esa buena voluntad de Él, yo necesito ser renovada en mi manera de pensar, ¿cierto? Y fíjense que yo lo veía con un ejemplo, y es el que vive el proceso que viven las mariposas. La mariposa, para llegar a ser mariposa, ¿qué fue antes? Un gusano, ¿sí o no? Y ella le tocó meterse entre una crisálida, incluso quedó vulnerable, ¿cierto? Y queda entre una crisálida, ese gusano ahí dura un tiempo, unos días, y se van formando las alitas allá por dentro, y cuando ya están formadas, entonces se rompe esa crisálida y sale y se despliegan esas sal, y lo que era un gusano horroroso que uno le decía, uy, qué asco ese gusano, ay no, y eso mire, tiene unas patas que son venenosas, ¿sí? Y termina siendo una mariposa así hermosa, de colores, espectáculo. Yo no sé si ustedes han ido a un mariposario, pero yo una vez estuve en uno y eso es es precioso ver cómo esos colores y esas alas, pero para llegar a ser eso, ella tuvo que estar metida en una crisálida, en un capullo, ¿cierto? Bueno, pues así como la mariposa necesitó ese proceso, nosotros necesitamos meternos en ese capullo de la relación con Dios. La presencia de Dios es ese capullo. Si yo busco la presencia de Dios en mi vida todos los días, si yo me levanto y yo alimento mi vida, mi espíritu con la palabra de Dios y lo busco en oración, si yo le creo en su palabra lo que Él quiere para mi vida, si yo le entrego mis emociones tóxicas, créanme que la palabra de Dios no va a regresar vacía y va a pasarnos como esa mariposa para llegar a ser lo que fue. Ella necesitó someterse a un proceso. Y nosotros necesitamos ser procesados, porque no somos producto terminado. Eso no fue con que dijimos aleluya, amén, y ya fuimos transformados mágicamente, no, Señor. Necesitamos vivir un proceso, y mientras que estemos en esta carnita, seguimos estando en proceso. Por eso es que nos cuesta, ¿sí? Porque la carne jala para un lado y el espíritu jala para el otro, ¿sí? Entonces, dejemos que nuestra vida sea transformada como esa mariposa, para que, como cantábamos esa canción, libre soy, para cantar, para alabar, libre soy en Dios, eso que estábamos cantando sea una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Tercero, debemos aprender a pensar con cordura de nosotros mismos, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Nuestra estima y nuestro valor dependen de Dios,
del amor que nos ha manifestado por medio de la cruz, no de nuestros pasados, ni de nuestros traumas, ni de nuestras experiencias. Nuestra vida hoy en día no puede depender, no debe depender de eso. Si Él nos está abriendo las puertas a una vida diferente, distinta, ¿sí? ¿Quiénes han hecho teos aquí? Levanten la mano los que han hecho teos. ¡Uy! No lo puedo creer. La vida plena sí existe, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido y esa vida plena la encontramos en Cristo, ¿cierto? Entonces, eso implica que tenemos que aprender a pensar con cordura para poder entender que nuestra estima, nuestro valor como hijos de Dios que somos ya hoy en día dependen de Él, no de nosotros ni de lo que hagamos. En cuarto lugar, en nuestras relaciones tengamos presentes los deberes como cristianos. Entonces, en la carta a los Romanos también, para seguir ahí en el capítulo 12, Pablo nos está diciendo cómo es que tenemos que vivir, ¿sí? Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, ámense los unos con los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiéranse los unos a los otros. Dice, en lo que requiere diligencia no sean perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. No se venguen ustedes mismos. Les dice Pablo, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No sean vencidos de lo malo, sino venzan el bien con el mal. Amén. Ya lo leí rápido porque ya veo que el tiempo se me acabó, pero fíjense que aquí está hablando del carácter de Dios. Aquí está hablando del carácter que Él espera que nosotros tengamos, y si lo leemos con detenimiento nos damos cuenta que esta es la fórmula para nosotros vencer esas emociones tan tóxicas, dejar el odio, la amargura, el resentimiento, en fin, todo ese paquete que la carne, que el pecado nos han traído. En Él está la respuesta. Y último, tengamos presente que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No podemos decir que somos sus discípulos. Yo me siento orgullosa, como decía Pablo, si algo me jacto es del Señor, en decir yo soy discípula de Cristo, pero créanme que cuesta, ¿sí? No podemos decir que somos sus discípulos y seguir viviendo como antes. Yo no puedo decir que yo soy cristiana y que yo soy discípula de Cristo, pero entonces es que esa vieja que vaya me cae tan mal, es que esa me quiere quitar a mi marido. Alguna vez alguien me dijo así en la primera iglesia que fui una vez. Era detrás del marido cuidándolo pensando que yo lo iba a quitar. Entonces, ojo con eso, hermanos. Yo no puedo seguir alimentando, y acabamos de ver, no solo con la exposición de ahorita, sino la de la pastora, Dios nos dio voluntad. Nuestro cerebro es el disco duro. Entonces, ¿con qué estás alimentando tu mente? ¿Con rabia? ¿Con resentimiento? ¿Con culpa? ¿Con autoconmiseración? Porque eso es lo que entonces entra a dominar nuestra vida. Nosotros tenemos que identificar esas cosas, y como cuando uno saca la basura porque quiere tener su casa bonita y limpia, porque es que hoy vienen a visitarnos los pastores, entonces limpiamos los rincones, movemos los muebles, brillamos las paredes y todo lo ponemos bonito para que se sientan agradados cuando lleguen a visitarnos. Asimismo limpiemos nuestra casa interior, ¿sí? Entonces, como dice el mismo Pablo, desechemos todo lo malo, ¿sí? Saquemos toda la basura, todo eso que pertenece a lo que él llama la vieja naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre. Nosotros ya no pertenecemos al mundo, nosotros ya no somos esas personas, ya tiene que morir el que odia, el que resiente, el que amarga, el que quiere buscar venganza. Ese se tiene que morir y quedarse allá crucificado, porque el Señor pagó por eso en la cruz, ¿sí? ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? Primero, Él tuvo siempre comunión con el Padre. Tengo tristeza, voy en oración a mi Padre. Tengo angustia, tengo miedo, voy en oración a mi Padre. Eso hizo el Señor Jesucristo. Siempre que Él estaba entre las multitudes, cuando sanaba, cuando cuando compartía, cuando predicaba, Él iba después y se retiraba a estar solo con su Padre Dios.
Amanecía, estaba todavía oscuro, dicen los relatos de los evangelios, y él estaba allá teniendo comunión con su Padre Dios. Él nos está dando ejemplo, y si yo soy discípula de él, yo sigo el ejemplo de él. Entonces, ¿a dónde voy? ¿A quién debe ser la primera persona que yo vaya? A Jesús, a la palabra. Tengo que ir a Dios en oración. Él enseñó que la obediencia debe ser por amor, no por terror, ¿sí? Y él vivió una vida de obediencia y por amor murió en la cruz, por amor, porque escrito está, ¿cierto? Que de tal manera Dios amó al mundo. Entonces, por amor, él murió en esa cruz. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Por eso él dijo que él vino a sanar al que estaba enfermo, porque los sanos no necesitan de médico, pero él sí vino a sanar a los que estábamos enfermos por el pecado, por esa naturaleza contaminada. Él vino a revelar a su Padre Dios. ¿Estoy permitiendo que Dios revele a Dios en mi vida? ¿Que Jesús revele a Dios en mi vida? Y él vino como cantaban, cuando yo llegué estaban todos cantando y yo, uy, qué alabanza. Él vino para traernos libertad. Él quiere que seamos libres de esa esclavitud, de esos pensamientos tan tóxicos y dañinos, y esas emociones que nos destruyen, que nos carcomen y que no nos dejan disfrutar de esa vida plena y libre que es en Él, ¿sí? Entonces, amados hermanos, no al sincretismo. Demos gracias a Dios en todo. Pablo dice, den gracias en todo y por todo. Nosotros seamos conscientes que estamos en un proceso de construcción y que todos los días, como dijo el mismo Calvino, todos los días, ese no se ahoga, ese sale, esa carne brinca. Entonces todos los días tengo que correr a mi Padre Dios para que Él me ayude, para que me fortalezca, para que su Espíritu sea el que se perfeccione en medio de mis debilidades. Pero para eso tengo que ser obediente a Él y tengo que reconocer si me estoy dejando llevar por la rabia, me estoy dejando llevar por la amargura, por el rencor, por la envidia, por la codicia. Entonces, Señor, lo reconozco. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Padre amado, yo te doy gracias por esta congregación, Señor, y yo te pido que sea tu bendición, esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que están aquí, de los niños, desde el más pequeño hasta el más viejo, Señor. Todos te necesitamos, Dios. Todos necesitamos de tu presencia, todos necesitamos de tu favor, Señor, porque antes estábamos muertos, Señor, como dice la palabra, estábamos esclavos de una naturaleza de pecado, estábamos enfermos, pero tú viniste, Señor, a traer la cura, tú viniste a sanarnos, Señor, desde lo más profundo, Dios de los cielos. Y es por eso, Señor, que hoy reconocemos que te necesitamos, Dios. Señor, yo te necesito, decláraselo ahí donde estás, yo necesito, Señor, de tu poder en mi vida, yo necesito tu presencia, yo necesito que cada día tú te perfecciones en mis debilidades, Señor. Yo reconozco que muchas veces me he dejado llevar por la rabia, que me he dejado llevar por el rencor, por el dolor, por la tristeza, que tal vez la amargura ya empezó a echar raíces en mi vida, y hoy te pido perdón, Señor. Yo te pido que me perdones y que me ayudes, Señor. Ayúdame a confiar en tu palabra. Ayúdame a confiar en tus promesas, Señor. Ayúdame a saber que tú estás conmigo, que no estoy solo, que no estoy sola. Que tu palabra está conmigo, Señor. Que tu presencia me acompaña. Y hoy te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que sea el fruto de tu Espíritu Santo el que se manifieste en mi vida. Que sea el fruto de tu Espíritu Santo el que se perfeccione en mis debilidades, Señor. Hoy te pido ese bautismo de amor sobre esta iglesia, Dios. Ese amor que todo lo sufre, ese amor que es paciente, ese amor que calla, ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que espera, que es paciente, que es benigno. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, trae ese bautismo de amor, Señor, pero también tráenos la convicción de esas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida, porque como decía la pastora, tenemos que ser conscientes y la palabra lo dice. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que Dios espera que hagamos por nuestra cuenta para que seamos responsables de eso que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, perdona, Señor, todas las veces que nos hemos dejado llevar por esas emociones, Señor, y hoy te pedimos, ayúdanos a hacer esos vasos limpios, Señor, a que esa relación contigo sea como el capullo
fluyo de esa mariposa en donde yo me alimento y me lleno de ti para poder extender mis alas y ser libre en ti, experimentar esa vida plena que tú tienes para mí, Señor. No necesito correr al mundo, ni a las teorías, ni a las filosofías del mundo, porque tu palabra, Señor, es poderosa y es más cortante que espada de dos filos, y es la que me forma, la que penetra hasta lo más profundo y la que moldea mi carácter, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy decidimos caminar en obediencia a ti, Señor, y morir a esta carne, Señor, a esta tendencia a hacer lo malo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos llenes de ese gozo, de ese amor que solamente provienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque es por tu misericordia y es por tu gracia que hoy estamos aquí reunidos, siendo alimentados con tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Alabado y glorificado sea tu nombre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos, Señor, y a una sola voz decimos amén y amén.